Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además les tengo una playlist con una maratón de casos, así que se pueden poner al día con los más de 90 casos misteriosos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video ya que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. El día de hoy conoceremos la historia de 4 mujeres, Jessica, Silvina, Diana y Ana Lisette, cuyas vidas y muertes impactarían tanto a la sociedad que nuevamente le harían cuestionarse sobre lo peligrosos que pueden llegar a ser los celos y la posesión que algunas personas creen sentir sobre otras. Peor aún, confirma que este sentimiento que se camufla en el amor y que es tan romantizado por muchos es en realidad tóxico y dañino, especialmente cuando ciertos individuos no saben siquiera cómo procesarlo, porque sí, los celos sí matan. Para el año 2018, Jessica Lucía Hoffman tenía 31 años, era bailarina de danza árabe por pasión, ya que decidía enfocarse en su carrera en el ejército militar argentino, donde tenía el rango de cabo primero. Precisamente allí conocería a Fernando González Fribeo, que para el momento de los hechos tenía 35 años de edad y el rango de sargento. Ambos iniciarían una relación amorosa por el año 2010, algunos meses después la mujer quedaría en embarazo y tendría su segundo hijo llamado Agustín, ya que el primero era una niña de 7 años, la cual era producto de una relación anterior, pero debido a que la menor había crecido con su padre, la realidad es que no era muy cercana a Jessica. La pareja, completamente emocionada por la llegada de su primer hijo juntos, sintió que también era el momento indicado para contraer matrimonio y brindarle esa estabilidad que el nuevo miembro de la familia necesitaría. Ante todos, la relación de Jessica y Fernando parecía ir muy bien y ajustarían 8 años juntos en el 2018 sin mayores contratiempos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la relación se venía desgastando cada vez más. Las discusiones se hacían más frecuentes y la convivencia más difícil. El estrés laboral se mezclaría con el estrés conyugal cuando tuvieron que irse a vivir a una casa de la que eran dueños y que quedaba exactamente al lado de Ramón y Delia Hoffman, los padres de la mujer. El problema radicaba en que a pesar de que Jessica tenía una buena relación con ellos, no quería vivir en esa propiedad en específico, pero la pareja se había quedado sin opciones, así que básicamente les tocaba. Al esposo de ella, la verdad es que poco le importaba estar cerca a sus suegros, pues tenía una excelente amistad con ellos, pero claramente se sentía incómodo en que su compañera sentimental no se sintiera feliz allí, aunque era poco lo que se podía hacer al respecto. En la noche del martes 20 de noviembre de 2018, Ramón estaba en su domicilio cuando escucharía ruidos extraños que provenían de la casa de su hija, lo cual no debería estar pasando, pues a esa hora ellos se encontraban trabajando en la base y no debería haber nadie en el lugar, por lo que pensó que alguien estaba intentando meterse a robar. El señor inmediatamente se dirige al patio de su vivienda que conectaba con el de Jessica y encontraría a su yerno sacando una ropa para tender en el sol. A él le preguntaría que si todo estaba bien, pues había escuchado aquel extraño ruido y como que movían cosas. Fernando lo tranquilizaría diciéndole que no había de qué preocuparse, que era él quien se encontraba solo en el hogar porque su esposa estaba laborando. Además, le contaría que había dejado a su hijo el lunes amaneciendo donde su abuela paterna, ya que era feriado y que el pequeño todavía se encontraba allá. Al día siguiente, en las horas de la tarde, Delia y Ramón se encontraban en la acera de su casa tomando mate cuando su yerno llegaría a unírseles y a charlar un poco con ellos. En eso, su suegro le pregunta por Jessica, ante lo que él responde que se habían peleado y que ella había decidido quedarse a dormir en el cuartel. Los padres tenían conocimiento que quedarse pasando la noche allá era algo que su hija hacía cuando tenía problemas con el esposo, así que no pensarían nada malo e incluso ella ya había hecho algo así en el pasado después de que tuvieron
tuviera una fuerte discusión con el hombre. En aquella ocasión había amenazado a su pareja con dejarlo, pero él en medio de su desespero la manipularía diciéndole que se iba a quitar la vida si ella hacía eso. La mujer no le prestaría atención a sus palabras, por lo que Fernando, enfrente de ella y su hijo, agarraría una soga y en efecto intentaría cumplir su objetivo. El hecho resultaría tan traumático para ella que se iría al batallón y no regresaría a su hogar por una semana completa, tiempo en el que se mantuvo totalmente incomunicada con su pareja, no quería verlo y más que nunca quería divorciarse de él, pero la angustia de lo que éste pudiera hacer parece ser que se lo impediría. Su suegra, sintiéndose un poco conmovida con él, lo invitaría a cenar con ellos esa noche para que no se sintiera tan solo. Además, intentaría alentarlo diciéndole que pronto arreglaría todo con su hija. El hombre aceptaría, aunque no parecía tener mucho apetito, y alrededor de las 10 p.m. manifestaría sentirse cansado, así que se despediría y se marcharía a su domicilio. El jueves 22 de noviembre, Jessica seguía sin volver a su casa y tampoco se comunicaba con sus padres, pero como de todas maneras esto no era algo muy constante, pues que ella se comunicara con ellos, a ellos no les llamaría demasiado la atención, hasta que en horas de la tarde un hombre, quien se identificaría como Godoy, se acerca a ellos para decirle que hacía parte del ejército y que había sido enviado desde el batallón de intendencia 601 al que pertenecía su hija para preguntar si ella se encontraba bien. La madre, muy nerviosa, le respondería que según sabía, su hija estaba precisamente allá, pero el sujeto negaría esto, señalando que desde el día martes 20 de noviembre la cabo primero no se presentaba en su puesto de trabajo. Delia entraría en pánico y correría al balcón de la vivienda de Jessica, notando que las plantas estaban sumamente secas, lo que le aseguraba que ella no había estado tampoco allí, pues era muy cuidadosa con ellas. Seguidamente se iría a buscar la copia de las llaves del hogar de su hija, pero cuando intentó abrir, se daría cuenta que la cerradura había sido cambiada. Toda la situación en general presagiaba que algo terrible había ocurrido. La mujer le pediría entonces a su esposo que ingresara por una ventana y averiguara qué estaba pasando. Ramón llamaría a su hija menor para avisarle la situación, pidiéndole que viniera de inmediato, ya que él no quería entrar solo a la vivienda, pues tenía un mal presentimiento, ya que si Fernando les había mentido, era tal vez porque estaba ocultando algo muy malo. Alrededor de las 6 de la tarde, el padre y su hija ingresarían al domicilio, notando que todo estaba prolijo y limpio, quizás incluso dándole la sensación de que el lugar estaba recién limpiado. Al entrar a la habitación matrimonial, verían un bolso grande tipo militar que se notaba muy lleno, pero Ramón sabía, mejor dicho, estaba seguro de que su hija no iba a irse de vacaciones, por lo que tuvo temor de lo que se podía encontrar allí, así que, imaginando lo peor, se acercaría y lo tocaría. De inmediato sintió una sensación blanda como de carne, además de un olor nauseabundo. Su hija lo detendría rápidamente y le dijo que debían salir ya y llamar a la policía. Cuando las autoridades hicieron presencia en el lugar, confirmarían el mayor miedo de toda la familia. Dentro de aquel bolso se había hallado el cuerpo dividido en 3 partes de una mujer rubia. Claramente se trataba de Jessica Hotman. En la vivienda también se hallaría un cuchillo de cocina con manchas de sangre y una cuchilla con una hoja de 38 centímetros de largo que tenía restos de lo mismo. Posteriormente se determinaría que esas habían sido las herramientas utilizadas para desmembrar a la víctima. Adicionalmente, a pesar de que la casa estaba sumamente limpia, al utilizar la luz ultravioleta de luminol, la que se usa para investigar crímenes, se descubriría una macabra escena cuando todo se iluminó, dejando entrever los espeluznantes rastros de sangre. Los médicos forenses determinarían que la mujer había recibido múltiples golpes en la cara, coincidentes con puñetazos y patadas. Óiganme bien, en la cara. Además, habría sido golpeada con un objeto pesado y duro en su cabeza, o también se dice que este golpe podría ser porque su atacante le empujaría violentamente la cabeza contra una bañera o el borde de un muro, causándole fracturas de gran importancia en la parte superior del cráneo y en la base del mismo. Por otra parte, el cuerpo presentaba otras heridas como hematomas y su mano derecha mostraba señales de que ella había intentado defenderse, por lo que se cree que ella habría sido reducida primero a golpes, después recibiría uno más con un objeto contundente y su agonía duraría entre 10 o 15 minutos hasta que finalmente fallecería.
Según el examen, la muerte se habría producido entre 65 y 75 horas antes de su hallazgo, lo que coincidía con la última vez que sus padres supieron de Jessica, y muy probablemente los ruidos que don Ramón había escuchado habría sido su hija siendo brutalmente golpeada, aunque él aseguró nunca haber escuchado gritos o algo que los alertara. Sobre quién era el responsable del crimen no había muchas dudas, así que de inmediato se ordenaría la captura del sargento González Fribeo, señalado de feminicidio agravado por el vínculo con su víctima. Ese día, el hombre se encontraba en la base militar donde prestaba su servicio y vaya casualidad que justo ese día estaba siendo conmemorado por su buena labor. Sin embargo, todo se vendría abajo y una vez fue arrestado, no demoraría en confesar ser el autor del crimen. Cuando esta noticia empezó a salir en todos los medios de comunicación, el ejército argentino emitiría un comunicado en el que aclararía haber realizado las averiguaciones pertinentes sobre este hombre, pero que no registraba ninguna denuncia de violencia de género ni intrafamiliar, pues de lo contrario ellos habrían activado los protocolos correspondientes de protección para la víctima, además de tener tolerancia cero en contra del victimario. Y es que siendo honesta, no parece que ni la gente del mismo círculo social de Jessica y Fernando sabían muy bien lo que ocurría en su relación. La mujer era muy reservada con sus cosas y el hombre por supuesto no contaría sus pecados, así que en general se veía ante todos como un matrimonio normal, nunca dimensionando que lo que pensaban que eran problemas comunes de pareja terminarían de una manera tan lamentable. Al asesino su suegro lo habían acogido con muchísimo cariño, pero él en pago les arrebataba a la persona que tanto amaban y que por siempre extrañarían. La convivencia de esta pareja parecía ir bien, pero no era así. El esposo en realidad sufría de celos constantes y comportamientos abusivos que, como suele pasar en este tipo de casos, él solo mostraba en la intimidad de su hogar. Cada vez que algo le causaba inseguridad, discutía con su esposa considerándola la culpable de esto. Los incesables reclamos de este sujeto lograrían poco a poco deteriorar la relación hasta que ella comenzaría a hartarse y a amenazarlo cada vez con más frecuencia que lo abandonaría. Sin embargo, él en vez de tratar de buscar ayuda profesional o recapacitar sobre sus acciones, imaginaba situaciones donde su compañera podría estar con alguien más y eso le hacía hervir la sangre, así que decidiría que si ella no quería estar con él, pues no estaría con nadie más. Aquí quiero hacer este paréntesis de que si están en situaciones similares, por favor, si se van a ir, jamás se lo hagan saber a su abusador, en serio, son muchísimos los casos en los que esta decisión termina mal y yo sé que no es muy fácil salir de una burbuja como esas cuando quizás estás siendo manipulada por un celópata y narcisista o quizás te sientes sin salida, pero les aseguro que siempre se ve la luz al final del túnel y que el sol vuelve a brillar. Y sí, ya sé que suena cliché, pero jamás he conocido a alguien que se arrepienta de haber sacado a una persona con comportamientos tóxicos de su vida. O sea, más fácil pasan los años y esa persona pasa a agradecer que tuvo la valentía de hacer eso. Lo único que diría es que ante una situación tan extrema se necesita jugar las cartas de manera muy inteligente, busquen ayuda, háganle saber a alguien por lo que están pasando, así incluso todavía no hayan decidido abandonar a esta persona, pero que al menos alguien sepa. Y como les dije al inicio de este paréntesis, si se van a ir es mejor no avisar. Y de hecho estos días estaba escuchando un podcast sobre una mujer que logró salir de una relación con un narcisista y ella precisamente menciona la importancia de que si uno se va a ir, no debe avisarle a su abusador, porque por más obvio que parezca, esas personas siempre van a buscar una forma de manipularte para que te quedes o llegar incluso a hacerte algo, porque el celópata no está bien de su mente, eso es una enfermedad. Así que el individuo no va a pensar con la razón, sino con el impulso y el temor de que su víctima los va a abandonar. Así que mucho cuidado. Pilas, en serio. A través de Jennifer, una prima y amiga muy cercana a Jessica, se supo que después del intento de suicidio de su esposo, ella había quedado muy afectada y que se sentía confundida porque a pesar de que tenía claro que ya no quería estar más con él, no sabía cómo salir de la situación en la que se encontraba. Además, para empeorar todo, la mujer se enteraría solo una semana antes de terminar el contrato de arrendamiento de la casa donde vivían en Caseros que este no le sería renovado y que la dueña le había avisado a Fernando con 30 días de anticipación para que la pareja tuviera tiempo de buscar otro lugar, pero él decidiría esperar hasta el último minuto para contárselo a Jessica, lo que le haría enojar muchísimo y vivir un estrés innecesario, teniendo que mudarse de urgencia a la otra propiedad donde él sabía que ella claramente no quería estar. Era casi como si él estuviera
castigando a su esposa o como si quisiera que ella no estuviera bien. La única persona que supo un poco sobre las turbulencias por las que la pareja estaba pasando fue Jennifer. Parecía que su amiga confiaba en ella lo suficiente para mostrar lo vulnerable que estaba su matrimonio, y es que precisamente enfrente de esta prima, Fernando ya le había hecho también escenas de celos a su esposa, aunque la mujer nunca supo que este sujeto sería capaz de cometer un acto tan terrible, pues a pesar de que sabía lo celoso que era, no tenía conocimiento sobre si él también la maltrataba físicamente. Nada, ellos vivían en Caseros. Cuando pasó esto el intento de suicidio vivían en Caseros. A mí, por todo lo que hablé con mi prima, es que él una semana antes de dejar el departamento le avisó a mi prima que lo tenían que dejar, que no le renovaban el contrato. Él sabía ya hace más de un mes que tenían que desalojarle la propiedad y terminaron viviendo acá, que ella tiene su casa acá, que la hizo con los padres y con Fernando. Pero ella no quería vivir acá. Ella se negaba rotundamente a vivir acá y le echaba la culpa a él. Le echaba la culpa a él de que nada, que sentía que no la quería ver bien, no la quería ver bien. Pero es una persona que era inesperada, no, jamás me imaginé algo así, jamás. Después de la confesión del hombre, las autoridades intentaban determinar si el crimen había sido premeditado y parecía que todo apuntaba que sí, ya que la cerradura de la puerta había sido cambiada días antes del asesinato, a pesar de que el sujeto sabía que sus suegros tenían llaves de esta en caso de emergencias. Además, no parecía que fuera tampoco solo casualidad que su hijo hubiese sido enviado a la casa de su abuela paterna el día anterior al que se presume fueron los terribles hechos. El móvil del crimen, según sospechan algunos familiares, sería que la mujer estaba completamente decidida a acabar su relación y su esposo, al verla tan decidida y firme en su decisión de no darle una oportunidad más, se empezaría a desesperar, por lo que su celopatía le haría ver a Jessica como algo de su pertenencia, así que antes de permitir que alguien más pudiera tenerla, preferiría acabar con ella. Adicionalmente, el informe psiquiátrico realizado al asesino destacaría que poseía una personalidad con sentimientos hostiles hacia el sexo femenino, teniendo dificultades en las relaciones con mujeres. Hacia ellas tenía comportamientos amenazantes y conflictos de índole sexual. Además, él tampoco mostraría arrepentimiento o empatía al confesar los hechos, y por el contrario se le veía como un témpano de hielo, lo que según los expertos le otorgaría rasgos propios de un psicópata. En su juicio, Fernando González Fribeo sería declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y condenado a cadena perpetua, que según leí es un máximo de 50 años en prisión según la ley argentina. Una mujer más que muere a manos de quien dijo no podía vivir sin ella, pero la realidad era que con lo que este sujeto no podía era con la idea de que ella no viviera por y para él. Como es bien sabido, tristemente los asesinatos por mujeres por el mero hecho de serlo siempre han existido, pero solo hace algunos años este tipo de delitos en los que un hombre cosifica a una mujer y se deshace de ella a su antojo sería por fin tipificado como lo conocemos hoy en día, feminicidio. El caso de Jessica Hoffman, asesinada a manos de su pareja, un sargento de la milicia argentina, traería el recuerdo de otro crimen perpetrado también por un miembro de las Fuerzas Armadas en Alovera, un municipio de la provincia de Guadalajara, en España. El 9 de abril de 2008, una operadora del número de emergencias de esta localidad escucharía la voz de un hombre que le decía que había asesinado a 2 personas y que posiblemente habría una tercera muerte. Tras colgar la llamada, el sujeto se daría un tiro fulminante en la cabeza. Este hombre sería José Javier Lacasa, y sus 2 víctimas habrían sido su exmujer y la pareja actual de ella. La mujer era Silvina Bassani, de 33 años, una prometedora científica argentina que residía en España y que en 2003 se había casado con Javier, de 34 años, que era un sargento del ejército de tierra del país europeo. La pareja había vivido un tiempo en Ajalbir, en Madrid, donde tendrían a su primer y único hijo. En el barrio en donde vivían era de conocimiento para los vecinos los problemas que existían dentro del hogar, pues de este se escuchaban constantemente gritos y malos tratos que el hombre le daba a su esposa. De hecho, con algunos de ellos, la víctima de maltrato en medio de su soledad se confesaba, pues no tenía familiares en España más que su agresor. A ellos les contaba que se estresaba mucho con su pareja porque él no atendía a su hijo, que era responsabilidad de ambos, ya que él consideraba que ella, por su género, debía hacerse cargo de todo lo que el menor pudiera necesitar. No obstante, ese no era el principal motivo por el cual se daban tantas peleas entre ellos, sino por lo celoso y controlador que era Javier, pues luego
luego del matrimonio él había asumido una figura de poder sobre Silvina a la que ella simplemente no quería acoplarse, pero que se había visto obligada a aceptar, pues era tanta la obsesión de su compañero con que ella le coqueteaba a otros hombres o que tenía amantes, que incluso habría tenido que dejar de asistir a las clases de aeróbicos porque a él le disgustaba que saliera de la casa. Además de que consideraba que esa ropa ajustada que se ponía para participar de las clases era simplemente inapropiada. Cansada de los maltratos, la víctima establecería lo que sería la primera de muchas denuncias en contra de su cónyuge. Sin embargo, esta misma sería retirada unos días después por ella misma, aunque se desconoce qué la motivaría a hacerlo. Como ya sabemos, todo agresor suele reincidir en su delito y en septiembre de 2006, después de haber intentado aguantarse a su esposo y sus golpes para sostener el hogar, la mujer volvería a pedir ayuda ante las autoridades, a quienes les diría que no solo ella recibía malos tratos por parte de Javier, sino también su niño. Gracias a esta denuncia, un juez dictaría una orden de protección para ella y su bebé para que el tipo se mantuviera alejado de ambos. Además, como medida preventiva, se le exigiría al que entregara las armas de dotación que se le habrían dado por su trabajo como militar. Luego de ello, el juzgado de violencia contra la mujer seguiría el procedimiento de divorcio, proceso en el que, por cierto, 2 fiscales asegurarían que se dictaría sentencia en contra del agresor el 22 de marzo del año 2007, un plazo razonable que le daría tranquilidad a la mujer. No obstante, esa promesa no sería cumplida y por el contrario, ella sería notificada el 7 de marzo de 2007 de un informe psicosocial realizado en el juzgado en el que una psicóloga afirmaría que desde el punto de vista de su área, en el caso de Silvina, no se podría hablar de maltrato intrafamiliar, pues la profesional había entrevistado al hombre y le parecía una persona normal, atreviéndose incluso a decir que a quien mandaría a terapia sería a él para que lidiara mejor con la separación y la custodia compartida que tendría. Qué pesar, ay no, gracias a Dios lo mandaron a terapia. Gracias, Dios mío. Hágame el hijo a favor. Todo esto a pesar de que él incluso ya había admitido que se había salido de casillas con su esposa porque ella le dijo que planeaba hacer un viaje a Boston. O sea, es que es increíble. A causa de lo anterior, la víctima y su pequeño bebé tendrían que someterse a que el padre visitara de forma supervisada y controlada a su hijo. La cuestión era que la mujer sentía temor de que por hacerle daño a ella, Javier pudiera hacerle daño al menor, pero parece que eso no se tuvo muy en cuenta a la hora de tomar esta decisión. El tiempo continuaría pasando y Silvina vivía cada día con más miedo de que su expareja cumpliera con las amenazas que tras dejarlo le venía haciendo. Desesperada, pondría en conocimiento de las autoridades que su ex estaba cometiendo varias faltas a la medida cautelar, pues recibía llamadas de parte de él, mensajes en su celular y hacía un tiempo había comenzado incluso a quebrantar la orden de alejamiento físico, ya que sus vecinos le habían advertido que lo habían visto afuera de la casa merodeando. Después de esto último, casualmente, ella encontraría las llantas de su carro pinchadas. Por absurdo que parezca, el juzgado no creería en lo que esta víctima denunciaba, solo porque al verificar los informes de la compañía telefónica del señalado, esta no revelaría que desde su móvil se hubieran hecho llamadas al número de la denunciante, así como tampoco constataría que le había enviado mensajes de texto. Ante esto, su ex esposa señalaría que aunque no sabía de dónde provenían las llamadas que había recibido, estaba segura que la voz amenazante que hablaban ellas era la de Javier. Y a ver, era la ex esposa, obvio que le reconocería la voz inmediatamente. En abril de 2007, mientras la mujer buscaba junto a su abogado cualquier manera de ser escuchada y acreditada, una jueza le daría aún más la espalda, negando varias peticiones que había hecho, entre esas que se le practicara un examen psiquiátrico a su acosador, que se tomara en cuenta la declaración de una psicóloga que la había tratado a ella y que se celebrara una audiencia para decir si el denunciado debía ir o no a prisión, pero aquella jueza argumentaría que no hacía falta de lo anterior, ya que la decisión estaba tomada y él simplemente no iría a prisión. Así sucesivamente pasarían los meses y Silvina se vería desamparada y revictimizada por un sistema judicial inoperante ante su caso. A pesar del miedo, eso no impediría que ella rehiciera su vida, ya que había comenzado una relación con Andrés Marsal, otro militar de 38 años que había trabajado con Javier años atrás. Junto a su actual pareja, decidiría mudarse de domicilio, pero al parecer, bajo la excusa de querer ver a su hijo, al acusador le sería revelada la dirección de donde su ex esposa estaba
estaba viviendo con su novio. Eran las 6:45 de la mañana del miércoles 8 de abril del año 2008, cuando en la casa de la mujer alguien tocaría la puerta. Sería Andrés quien abriría y aquello le costaría la vida, pues había sido sorprendido por el rostro del ex esposo de su novia y un arma Smith & Wesson que apuntaba directamente a su cabeza, en la que recibiría repentinamente 2 impactos de bala. Seguidamente, el asesino entraría hasta la cocina, donde encontraría a su expareja, a quien le daría 3 disparos más. Acto seguido, tomaría el teléfono y marcaría el 112, que es el número de emergencias, para avisar sobre lo sucedido y advertir su propia muerte, ya que tras colgar se daría el último disparo que quedaba en su arma. Lo más triste de todo es que este despiadado y cruel sujeto habría hecho absolutamente todo en frente de su hijo, que para ese momento ya tenía 4 añitos. Debido a que Silvina no tenía familiares en España, el gobierno asumiría la tutela del menor mientras llegaba por él uno de sus tíos que vivía en Italia. El hermano de la víctima reclamaría el cuerpo y recibiría al sobrino para que éste quedara bajo el cuidado de los abuelos maternos. El feminicidio de esta mujer y la muerte de su novio a causa de ser eso, su novio, dejarían bien claro que de poco sirven las leyes, especialmente cuando los funcionarios que se deberían encargar de ponerlas en práctica no hacen su trabajo de forma diligente, pero sobre todo humana. En 2001, un tercer caso muy similar tendría lugar en Colombia, específicamente en el departamento de Tolima, en un municipio llamado Mariquita. Diana Juliet Bejarano, de 29 años, era subintendente de la Policía Nacional hacía 11 años, además de ser la encargada del área de infancia y adolescencia en la estación de su municipio, ya que, según se diría, era muy buena tratando con menores, hacia quien tenía bastante amor y respeto. Sin embargo, a diferencia de lo laboral, en su hogar las cosas no marchaban tan bien, ya que la relación con su esposo, José Orley Cardona Triviño, un sargento del ejército con quien además tenía un hijo de 2 años, había comenzado a fragmentarse, aunque se desconocen los detalles de qué habría causado el deterioro de la misma. Debido a los constantes conflictos que había en la convivencia, la mujer decidiría que lo mejor sería divorciarse, pero su compañero sentimental no pensaría igual, pese que él, a pesar de que las cosas entre ambos no estaban funcionando como antes, insistía en que siguieran juntos. No obstante, Diana estaba firme en su decisión y se mudó junto a su bebé a la casa de sus padres. La separación sería un duro golpe para el hombre, que comenzaría el acoso y la persecución de su aún legalmente esposa, notándola extremadamente firme en no querer darle otra oportunidad. Sería esa enajenación mental del sujeto la que le haría creer que Diana era suya y la que lo llevaría a actuar de la peor manera. La noche del 5 de marzo del año 2021, la subintendente terminaría su turno un poco más tarde del horario establecido, cosa que era normal en ella, ya que solía entregarse bastante en su trabajo. Alrededor de las 7 de la noche, la mujer tomaría su moto e iniciaría el recorrido hasta la casa de sus padres con las ansias de ver a su hijo. No sospecharía jamás que su expareja cambiaría sus planes, pues estaba en el barrio esperándola con la convicción de quitarle la vida. Sería así como solo 5 minutos después de parquear su moto, sería impactada con 5 disparos de un arma 9 milímetros. Muy mal herida, caería sobre el andén de la vivienda y acto seguido su atacante levantaría de nuevo el arma, pero esta vez le apuntaría a su cabeza dándole un tiro fulminante. Todo ocurriría en cuestión de segundos, aunque en la mirada de los vecinos que petrificados presenciaron los hechos, parecía que estos sucedieron en cámara lenta, pues recordarían por siempre la luctuosa escena. Aún bajo el estado de shock, muchos correrían a auxiliar a la víctima, la cual sería trasladada al hospital de la municipalidad, donde lastimosamente perdería el último hilo de vida mientras recibía atención médica. En este caso, al igual que en el anterior, quedaría un bebé en la orfandad al perder a su madre a manos de su padre, quien también se quitaría la vida. En esta historia, el feminicidio ocurrió a tan solo 3 días de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer. No se sabe qué es más lamentable en los casos de Silvina y Diana, si su feminicidio, haber dejado en la orfandad a sus bebés, o que sus asesinos no pagaran su atroz crimen en el encierro de un frío y solitario calabozo. El último caso es el más reciente, pues ocurrió a inicios de este mismo año, por ello también faltan aclararse muchas cosas, pues la misteriosa muerte de una mujer en Honduras abriría diversas hipótesis de lo ocurrido. Sin embargo, aquí les traje toda la información que se tiene hasta este momento.
Ana Lisset Hernández Cantillo era la hermana mayor de 3 hijas y un hijo de Ángel Matías Hernández y Suyapa Cantillano. Para el momento de los hechos, la mujer tenía 32 años y sería descrita por sus allegados como alguien fuerte, que sabía lo que quería y muy amorosa con su familia. Con sus padres como con sus hermanos, Anita, como era llamada de cariño por todos, mantenía una relación bastante cercana. Tanto así que don Ángel en varias ocasiones le llegaría a pedir un nietecito, pues según él mismo contaría, su anhelo más grande era cuidar un niño fruto de su vientre. Sin embargo, esa sería una petición que la hija mayor se veía imposibilitada a cumplir debido a que sufría hígado graso. Traté de investigar qué complicaciones puede tener una persona con esta condición al buscar o al quedar en embarazo, pero el tema es más complejo de lo que parece y para evitar hablar desde la ignorancia me limitaría a dejarlos con esa información. Gracias. La mujer era profesional y con independencia financiera, pues habría estudiado la carrera de licenciatura en gerencia de negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras. Además, a medida que cursaba su carrera, aplicaría para un puesto de investigaciones en el Ministerio Público, en el que obtendría el empleo y donde continuaría trabajando desde entonces. Precisamente en el año 2023 había cumplido 10 años prestando su servicio para la entidad, específicamente en el área de la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia. No obstante, no todo en la vida de Ana era tan bueno, pues mientras se sentía satisfecha en algunos campos, en otros simplemente estaba colapsada. Uno de estos era el amoroso, pues ella sostenía una relación con Alan Franco Méndez, un mayor de artillería de las Fuerzas Armadas de Honduras, que para el momento de los hechos tenía 41 años y con quien, según el papá de la chica, estaba desde los 17 años de edad y llevaban 12 años viviendo en unión libre. Para su desdicha, don Ángel desconocía cómo era realmente la vida de casada de su Anita, pues frente a sus ojos la pareja siempre se había mostrado tranquila y sin grandes problemas que sugirieran que su hija era víctima de abuso doméstico, pero lastimosamente así era. Quienes sí tenían conocimiento de ello eran la madre y las hermanas de la mujer, pero no porque ella misma se los hubiera aceptado, sino porque el maltrato de su pareja había ido escalando a un punto en el que ya era imposible ocultarlo, pues en diversas ocasiones sus hermanas habían notado moretones en sus brazos y luego en sus piernas, entonces le preguntarían que qué le había pasado, aunque ellas creían saber la respuesta: Franco la había golpeado. Lastimosamente Ana siempre buscaba la forma de defenderlo, diciendo que es que estaba jugando con él y que a este se le había ido la mano. Otro día le verían las marcas de un mordisco profundo, o sea, no un chupado, no, un mordisco. Un mordisco que por cómo se veían sus marcas denotaba agresividad y que seguramente le debía haber dolido bastante. Ante esto, la víctima lo justificaría de nuevo diciendo que así jugaban ellos y que no había nada de qué preocuparse. Franco había perdido el respeto de cada mujer de esta familia, pues frente a ellas trataba a su esposa con desprecio y le lanzaba palabras autoritarias con las que la minimizaba. Su pareja no parecía su compañera sentimental, sino su esclava. Como les comenté, Ana tenía su profesión, su trabajo y su dinero. De hecho, la casa en la que vivían era suya. Lamentablemente, a pesar de todo eso, cuando su compañero llegaba a trabajar, ella se apresuraba temerosa a prepararle la comida antes de que se pusiera furioso por no encontrar la lista, a pesar de que ella, al igual que él, trabajaba. Sus hermanas no lograban entender qué le pasaba, pues siempre se había caracterizado por ser fuerte, de carácter e independiente, cualidades que por cierto le habían sido muy útiles en su campo laboral, pero con Franco parecían simplemente desaparecer y ella se convertía en una mujer sumisa. Ante ello, las hermanas le preguntarían que por qué dejaba que él le hablara así. De nuevo la víctima lo defendía, explicando que él era tosco porque era militar y así hablaban los militares. Suyapa, la madre, también había presenciado comportamientos agresivos de parte de su yerno, recordando aquí que la violencia no es solo física, sino también psicológica, emocional, financiera, aunque de la que era mayormente víctima Ana era de la psicológica, e incluso su progenitora la presenciaría prácticamente en carne propia cuando fue a quedarse durante una semana en su casa y notaría que la convivencia con Franco no era color rosa, pues constantemente le lanzaba comentarios bruscos a su hija, describiendo en sus propias palabras que él la trataba como un objeto y ella corría a atenderlo. Molesta y ya saturada con la situación, la señora decidiría que lo mejor sería retirarse de la vivienda, puesto que estaba a punto de entrometerse en un problema que sentía que no le pertenecía. Ella trataría de hacer entrar en razón a su hija con sutileza, pero percibiendo que ésta no hacía más que defender a su agresor, la señora
señora no tendría más remedio que salir de allí. El domingo 19 de marzo se celebraba en Honduras el Día del Padre, el cual transcurriría algo triste para don Ángel, pues Ana no lo había llamado para felicitarlo y ella tenía la costumbre de ser una de las primeras en comunicarse con él cada año para recalcarle cuánto lo quería y para agradecerle su bella labor como padre. Sin embargo, de la molestia pasaría a la felicidad cuando por cuenta de las 7 de la noche escucharía que en su celular entraba la llamada de su yerno. Ansioso, contestaría esperando que le avisaran que él y su hija ya iban en camino para visitarlo y celebrar. No obstante, de nuevo el padre pasaría de una emoción a otra. En este caso de la felicidad a la angustia, cuando en lugar de eso, el hombre le informa que había tenido una discusión con Ana y que debido a eso, él había agarrado algunas de sus pertenencias y se había marchado para el batallón, pero que ahora se encontraba con el problema de que la mujer le estaba enviando mensajes amenazantes a su WhatsApp diciéndole que se iba a quitar la vida. Asustado ante lo que Franco le estaría revelando, el padre le reprocharía que porque inmediatamente no se había comunicado con Angie, otra de sus hijas que vivía más cerca de ellos y que podía ir más rápido a la casa de Ana a impedir que hiciera cualquier barbaridad. Don Ángel, con una corazonada de que algo malo se avecinaba, no perdería tiempo y llamaría a Angie, a quien le diría: llama de inmediato a Anita, si no te contesta, decile a tu marido que yo le pago la gasolina para que me venga a buscar. Tras intentar comunicarse con su hermana mayor y no conseguirlo, Angie conduciría hasta la casa de Tegucigalpa y afuera encontraría a su cuñado, quien le diría que hacía tan solo 3 minutos había llegado al lugar, pero que ya era demasiado tarde porque su pareja estaba muerta. Aturdida con sus palabras, la mujer correría al interior del domicilio, donde vería el cuerpo de su hermana tendido en el suelo rodeado de mucha sangre. Aparentemente se habría suicidado con un disparo en la cabeza con un arma propiedad de su compañero sentimental. A eso de las 9:20 de la noche, don Ángel llegaría junto a su otro hijo de 21 años llamado Dani, con la esperanza de que podrían de alguna manera hacer algo. Sin embargo, la vivienda ya se encontraba rodeada por policías, así que rápidamente caerían en cuenta de la realidad irreversible de que su familiar amado había muerto. En medio de desgarradores gritos, Dani acusaría a Franco gritándole: mataste a mi hermana, la mataste. Ante esto, el hombre le respondería que no hiciera las cosas más difíciles porque él, al igual que ellos, estaba sufriendo. En ese mismo instante, Franco sería capturado y llevado a prisión, pero no por un presunto feminicidio, sino por tenencia de municiones prohibidas, ya que tras inspeccionar su casa, las autoridades habían descubierto 11 cargadores de fusil 5.56, un cargador de pistola, 171 proyectiles de fusil, 160 casquillos de bala y 6 granadas de fragmentación trifásica. Todo lo anterior de uso exclusivamente militar, aunque no se determinó en el momento si el hombre las había adquirido ilegalmente o las había ido tomando del batallón. Cuando se creía que nada peor podía sucederles como familia a los Hernández, estos se enfrentarían a un tormento más para poder darle cristiana sepultura a Ana, pues en esos momentos el Ministerio Público llevaba semanas de paro laboral en el que exigían a su gobierno un ajuste salarial. Por tal motivo, Medicina Forense no se encontraba laborando al decidir unirse a la causa. Por esto mismo, también se negarían a realizarle la autopsia a Ana y desafortunadamente sin esto la familia no podría enterrarla. A pesar de que ese hecho solo ampliaba su inmenso dolor al verse paralizados en empezar a hacer el duelo, lo que más les preocupaba era que entre más días pasaban, el cuerpo se iría descomponiendo y algunas pruebas importantes podrían quedar inconclusas o directamente se perderían. No obstante, integrantes del ministerio alegarían que el cadáver se encontraba en un cuarto frío que impediría su putrefacción y mismo lugar donde al parecer estaban otros cuerpos esperando lo mismo. Habían pasado ya 3 días y el cuerpo de la mujer aún permanecía intacto en un congelador, así que la familia, preocupada con que el caso de ella quedara impune ante un posible feminicidio, ya que ellos no creían en la hipótesis de que se hubiese quitado la vida, comenzaría junto a familiares, amigos, vecinos y voluntarios a ejercer presión mediante marchas para que se realizara el debido proceso forense lo más rápido posible. Ellos se tomarían un tramo de una vía principal en el sector Zambrano, causando congestión, pero esto, fuera de molestar a las personas en sus vehículos, los motivaría a bajarse de estos y a unirse a la propuesta, clamando justicia y brindándoles palabras de aliento a los padres. Mediante una orden judicial, la Corte Suprema de Justicia emitiría la noche del jueves 23 de marzo un fallo para que al cuerpo se le realizara la respectiva autopsia a más tardar al día siguiente. Sin embargo, ni así el Ministerio Forense quiso actuar, por lo que después se daría otra orden para trasladar a la víctima a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y
finalmente el sábado 25 de marzo por fin se llevaría a cabo, o sea, una semana después de su muerte. La viceministra de Seguridad revelaría que pediría un plazo de 48 horas para que se entregaran los resultados que pudiesen resolver el caso, así como el rollo fotográfico del proceso, pues sin alguno de los dos volverían a lo mismo, es decir, a que la familia y la comunidad no supiera a ciencia cierta si la mujer había sido víctima de homicidio, feminicidio o suicidio. Y digo lo de homicidio porque el padre de Ana no descartaría que a causa de su trabajo en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia hubiera descubierto algo y por ese motivo lo hubieran mandado a asesinar, aunque ya fuera homicidio por las causas anteriormente mencionadas o feminicidio. Para la familia en ambas situaciones el responsable habría sido sin duda Franco, pues sostendrían incluso que sin importar el resultado que arrojara el examen forense, ellos sabían que la muerte de su ser querido no había sido autoinfligida. Don Ángel brindaría además una entrevista donde contaría que pese a que no había estado al tanto de que la mayor de sus hijas era víctima de violencia doméstica, él sí se había enterado apenas en el último año que Franco aparentemente estaba casado con otra mujer y era papá, aunque los medios no han ahondado mucho en esta declaración y no hay mucha información sobre cómo se habría dado esa relación extramarital, pues la esposa de este sujeto, al menos por unión libre, era Ana. Entonces, ¿cómo era posible que se hubiera casado y tenido un hijo con otra mujer en paralelo? Y aún más preocupante era si la víctima tenía conocimiento de esto y cómo se sentía al respecto. Los resultados de la autopsia no han sido revelados públicamente, lo que no ha permitido que al día de hoy, por lo menos para la comunidad, se esclarezca la muerte de Ana, aunque su padre contaría que en la escena donde hallaron a su hija sin vida, los peritos habían encontrado 2 casquillos, lo cual es insólito en un caso de suicidio donde el disparo por lo general es certero y la persona difícilmente se dispararía 2 veces. Además, manifestaría que la mujer era diestra y los disparos habrían entrado por la parte derecha de atrás de la cabeza, lo que deja muchísima confusión frente al caso. La familia no ha vuelto a dar declaraciones a los medios, así que quizás ya saben qué sucedió y se encuentran a la espera de cómo se continúa desarrollando la investigación. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, se filtrarían al público los supuestos mensajes que Ana le habría mandado a su pareja antes de morir la noche del 19 de marzo. En un primer mensaje enviado a las 10:54 de la noche se podía leer: ahorita mismo me voy a pegar un tiro en la cabeza. A este mensaje le seguía otro más que decía: cada vez que se coja esa puta, acuérdese de mí. Los agresivos mensajes estarían acompañados de una foto bastante perturbadora, pues se trataría de la mujer apuntándose a sí misma con un revólver en la cabeza. A las 10:55, Ana le haría una llamada a Franco vía WhatsApp, la cual él no respondería, por lo que seguidamente le enviaría un audio de 21 segundos del que no se conoce su contenido. Finalmente, a las 10:56 de la noche, ella le mandaría la última amenaza diciendo: feliz día del padre, basura. Que no vuelva a saber de mí va a ser mi regalo para usted. Con la filtración de este chat saldrían diversas hipótesis sobre lo ocurrido. Para algunos sería evidente que había sido ella quien decidiría acabar con su vida, pues la imagen muestra claramente sus intenciones. Sin embargo, para otros, dado que en la fotografía se le vería con un gesto prácticamente indescifrable, pues había mantenido su rostro sin expresión alguna, se pondría en tela de juicio si acaso su pareja la hizo apuntarse con la pistola. Aunque si ese era el caso, surgía cuestionamiento sobre cómo era que no habían lágrimas de miedo, tristeza y angustia, cómo no habían unas cejas arrugadas que mostraran terror por lo que estaría siendo obligada a hacer. Además, ella habría sido encontrada muerta usando la misma camiseta con la que se había tomado la foto, lo que podría ser una muestra más de que tras enviar los mensajes habría atentado contra su propia integridad, aunque algunos apuntan a que esto podría ser también una artimaña más de su asesino para salirse en limpio por el crimen. A pesar de lo mediático que ha sido este caso en Honduras, lastimosamente aún falta mucha información y detalles de la investigación por revelar, por lo que para las personas que han seguido la historia de cerca ha sido difícil sacar sus propias conclusiones y dar respuestas a los múltiples interrogantes que aparecen, tales como: ¿se confirmó que Franco estaba en el batallón al momento de los hechos? ¿Cuál era la geolocalización de los celulares del presunto agresor y la presunta víctima? ¿El disparo era congruente con un suicidio? Pues
pues dependiendo de cómo entró, tal vez se podría determinar si lo era o no. También el sospechoso fue examinado para ver si tenía plomo en sus manos y así sucesivamente se podría continuar con las preguntas, pero no queda más que esperar que las autoridades o la familia con el pasar de los días salgan a esclarecerlos. De lo que sí estamos seguros es que Ana era una víctima de una relación tormentosa que la habría llevado a la muerte, sea por mano propia o a manos de quien un día aceptó como el amor de su vida, y de ser la última opción, que lo habría llevado a asesinarla. Es más, que habría llevado a cada hombre de esta historia a acabar con la vida de su pareja. Y no estoy hablando del móvil del crimen, porque en los casos de feminicidio casi siempre, por no decir siempre, se resume al temor enfermizo de que la persona que te eligió y amó durante años haya dejado de hacerlo. Peor aún, a los celos y a la obsesión de que ella pueda ser de alguien más, como si fuéramos algo que se puede poseer. Así que la pregunta aquí realmente sería: ¿qué les ha hecho creer a algunos hombres que pueden decir sobre una vida que no es la suya? Además, ¿somos las mujeres solo las víctimas de esos pensamientos machistas o parte crucial en el desarrollo de ellos? Bueno, los dejo con esos interrogantes y cada quien a conciencia puede darle respuesta a cada uno. Bueno, eso sería todo por el caso de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme, de verdad lo aprecio mucho. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor. En serio. Chao.